Buenas noches, una vez más aquí reunidos para compartir juntos la palabra del Señor. Y hoy día, estamos esperando unos minutitos todavía que no son las 7 para darle también el chance a algunos hermanos que se están preparando para escuchar esta prédica, la prédica de esta noche. También te animo, te aviso de que el día domingo, por favor acuérdate, el domingo vamos a tener la prédica del culto, el domingo a las 10 de la mañana. Sí, hay hermanos que me han pedido de que muy temprano a las 7. Sí, que los horarios han cambiado y encima también ahora que nuestro presidente ha prolongado 2 semanas más de aislamiento, de estar cada uno en sus casas. Entonces, por eso estamos tomando esta medida. Acuérdate, fue el domingo a las 10. Igual lo voy a colgar, terminado también esto más tarde o mañana temprano voy a colgar ya para que se te recordar que el domingo tenemos nuestra prédica a las 10 en punto de la mañana. Estaremos empezando. Y bueno, hoy ya también a las 7, faltan unos minutitos nomás ya para que podamos también compartir el corazón de Dios. Hay muchas personas que están necesitando nuestras oraciones. Ahora es el tiempo donde tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor. Cuando, y repito, se acaban el dinero, se acaba el trabajo, se acaba la esperanza, ni siquiera uno puede moverse para ir a ver a sus parientes, pedir un favor a un papá, a una mamá, a un hermano. Ahora es cuando Dios nos da la oportunidad maravillosa de poder poner toda nuestra confianza en el Señor. Así que también te animo para que en esta noche pongas todo tu corazón delante de Él. Que Él sepa lo que hay en tu corazón. Recuerda que la palabra del Señor dice de que Dios no mira el parecer, Dios mira el corazón de la gente. Y si tú en estos días comienzas a buscarlo a Él de una manera especial, Él va a tener cuidado de ti. Y eso es importante. Eso es lo más importante. Que tú sepas que Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Bien. También, por favor, quiero pedir también disculpas a las personas que no saben qué cosa es cuando a veces yo digo Mateo 7:23. ¿Qué es eso? Dice, ¿no? Entonces, Mateo capítulo 7, verso 23. Voy a también a esforzarme por darlo cada día. Así que si tú, hermano, estás acostumbrado ya a ese vocabulario eclesial, bueno, discúlpame que vamos a estar haciendo de nuevo. ¿Por qué? Porque hay gente que lo está mirando. Están mirando familiares en Francia, amigos en Francia, familiares en Japón, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo están mirando estos videos. Así que también quiero aprovechar por eso para poder compartir el corazón de Dios a cada uno de vosotros. Amén. Bien, estamos a 2 minutos todavía. Quiero ser puntual también. Me va a disculpar también el domingo. Hubo unas pequeñas fallas técnicas y tuvimos que empezar. Pero empezamos 7:10 me parece. 7:05. O sea, tampoco no fue mucho. Pero igual, nos gusta ser puntuales. Así que también tú acostúmbrate el domingo. Entonces ahora vamos a tener el culto a las 10 en punto de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Y también está meditando de que voy a tener un tiempo especial con algunas personas todos los días a las 7 de la noche, pero que tengan interés en seguir aprendiendo la palabra del Señor. Entonces, lo primero, como todos dicen, suscríbete a mi canal, a este canal de Facebook. También estoy en YouTube, por favor, en YouTube también me puedes buscar. Ponme ahí una suscripción. Y aquí por el Face o por el WhatsApp, envíame, yo quiero ser parte. Entonces te voy a invitar a una reunión cerrada, donde podamos seguir estudiando la palabra del Señor. Porque hay mucha gente que no sabe bien lo que estamos haciendo, no lo entiende. Entonces también es cargarlos a ellos. Pero si tú tienes hambre, que cada día podamos tener un encuentro más íntimo, avísamelo por algún medio, Messenger, WhatsApp, el Facebook, y yo te voy a estar incluyendo en este grupo para que cada día tengamos una media horita de poder conversar, de poder compartir la palabra del Señor. Bien, 7 en punto de la noche, entonces arrancamos con nuestra prédica de hoy día, domingo 8 de abril a las, miércoles, gracias, está ahí, la tribuna me está avisando, gracias, es miércoles 8 de abril del 2020. Bien, primero quiero empezar que vayamos por favor a un versículo
Primera de Corintios, capítulo 2, verso 2. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 2. Si no te ubicas bien, es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 2. Sí, vamos, por favor, es importante que lo tengas ahí. Y a ti que me estás viendo, que tú quizás nunca has ido a una iglesia, siempre verifica que lo que hablen las personas que están al frente tuyo, respalden lo que están hablando con la palabra de Dios. Porque ya lo hemos visto, lastimosamente, nuestras autoridades, los políticos, nos prometen muchas cosas. Ahora estaba escuchando como muchos que nunca han hecho nada por el pueblo, ahora están comenzando a dar sus opiniones, decían los opinólogos, ¿no? Y yo lo que me pregunto es, ¿qué estás haciendo tú por tu prójimo? ¿Estás ayudando a tus vecinos? ¿Estás ayudando al que necesita? Sí, he visto a algunos empresarios se quejan del presidente, de la autoridad, del alcalde. Quizás tienen razón, pero más que en este tiempo estar poniendo una queja, tenemos que poner nuestro grano de arena. ¿Cómo puedo yo apoyar a la gente que realmente necesita en este tiempo? Hay muchas madres solteras que no tienen un apoyo, sus parejas o sus esposos se fueron de la casa y no les han vuelto a dar nada y tienen 2, 3, 4 hijos. ¿Y qué hacen ellos? En su trabajo ya no quieren que trabajen porque no hay para pagarles y están en la casa y no figuran ni como pobres ni como independientes. Entonces, ¿de dónde van a recibir apoyo? Entonces, que Dios también toque tu corazón para que tú también puedas tener esta empatía de poder ayudar también a tu prójimo. Entonces, el tiempo de dar soluciones, no de ver el problema. El problema, sabes que estamos atravesando una dificultad fuerte en este tiempo, pero ahora es tiempo de ver una solución. ¿Cómo puedo yo ayudar? Mira, amado, no es necesario que tú ayudes a 100 o a 1000. Gloria a Dios si tú lo puedes hacer. Basta que ayudes a uno y será suficiente. Porque Dios ve ese corazón generoso de apoyar a tu prójimo, a tu hermano, a tu vecino. Porque también hay que tener cuenta, ahora muchas personas también para todo piden. Piden el bono, piden ayuda, piden canasta, piden todo. Y sí, hay personas que lo reciben todo, porque así es su corazón, nuestro corazón necio. Seamos consecuentes. Si Dios me está ayudando de alguna manera, gracias. También he visto cómo hay gente que ha recibido las ayudas y se han quejado. ¿Qué es esto? Dale gracias que tienes algo. Hay gente que no tiene nada. Y que Dios les bendiga y les abra puertas para que gente con buen corazón se acerque a ellos y puedan colaborar y compartir con ellos. Amén. Bien, entonces ya estará ya en 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Repito, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. ¿Por qué habla el apóstol esto? Porque en las iglesias hoy en día han comenzado a hablar de muchos temas. Ya parecen hasta, algunas iglesias parecen centros de coach. Están motivando para que se levanten y emprendan y esto, discúlpame. Sí, esa es una parte, pero no es lo importante. Lo importante es que la gente conozca a Jesucristo. Porque Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar la protección y Él te va a dar la provisión en tu vida y tu familia. Porque Jesús quiere ser el centro de nuestras vidas. Y aquí lo habla claramente, pues me propuse, puso algo en su corazón. Donde vaya voy a hablar de Jesucristo. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero pastor, ¿por qué también nos predica de, no sé, empresa, motivación? Sí, lo voy a hacer, pero en un porcentaje pequeño, mínimo. Lo que te voy a tratar de enseñar y apoyar es para que tú tengas una relación personal con Dios a través de Jesucristo y tú puedas ser movido por el Espíritu Santo. Eso es lo más importante, porque todo esto está sucediendo en el mundo, porque el mundo sacó de su ecuación, sacó del centro de su vida a Jesús. Ahora se quejan, ahora gritan que por qué, que dónde está Dios. ¿Dónde está Dios? Pues si tú lo has votado, lo has sacado de tu vida y todavía ahora te quejas, por favor. Entonces ahora Dios quiere
tener ese encuentro personal contigo. Entonces a ti que me estás escuchando, yo te animo a que tú comiences a buscar al Señor. Lee la Biblia un poquito en tu casa. Te digo un poquito, 1 minuto diario, 2 minutos diarios. Ten una comunión con Dios. ¿Cómo? Génesis, Apocalipsis. Empieza con Génesis y vas a ver cómo Dios te va a ir hablando poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero compartir? Que tú conozcas a Jesucristo, ya esté crucificado. ¿Y por qué crucificado? Porque como lo vimos el domingo, los que estuvieron viendo el domingo, van a revisar la predica el domingo, les habla muy claramente de la salvación del hombre. ¿Y quién es el que nos provee la salvación? Jesucristo. Él lleva todos nuestros pecados a la cruz. Por eso dice el apóstol que Él está interesado, se ha propuesto predicarte para que tú conozcas a Jesucristo y a este crucificado. Porque para eso vino. ¿Jesús para qué vino? ¿Para pasarla bonito? ¿Vino de vacaciones a la tierra? No. Él vino con un propósito. Servirnos y morir por nuestros pecados. En tu lugar y el mío, para darnos vida eterna. Entonces ahora, como habíamos hablado muy extensamente el domingo, sé que ha sido un poco más de 1 hora la prédica, ahora va a ser un poco más corta, tranquilo, no se asusten. Estaremos hasta las 11 de la noche. No, es una broma. Pon el título por en esta noche. Creer en Jesús. Creer en Jesús. Sí, yo sé que todo el mundo dice yo creo en Jesús, pero ¿creer en qué? ¿Qué significa creer en Jesús? Vamos a analizarlo hoy día. Vamos a analizar esta noche. ¿Qué es creer en Jesús? Entonces el título, creer en Jesús. Vamos a ver, primero, ¿qué significa? ¿Qué cosas trae? ¿Qué involucra el creer en el Señor? Y después al final, ¿cómo yo puedo hacer para enseñar esto a otros? ¿Cómo puedo hacer yo para predicar? Primero creo y después predico. Primero creo, después recibo. Primero creo y después pasan muchas cosas. Vamos a verlo en esta noche. Pon ahí por favor el punto número 1. Sí, discúlpame, quizás habrán personas que dirán, ¿por qué es punto número 1? ¿Qué título? Porque así deberían ser las iglesias. Cuando una persona va a la iglesia, no va como a ver una película o un partido. Uno va a estudiar la palabra de Dios. Uno va a verificar qué cosa es lo que Dios me quiere decir hoy día. Y Dios te va a dar una palabra y yo tengo que anotarla. ¿Para qué? Para que a mi casa vaya y la pueda estudiar, revisar. Y si en algún momento me encuentro con un hermano y no me acuerdo lo que me dijo el domingo el pastor o el miércoles, voy a mis apuntes y tengo para hablar de lo que yo he aprendido. Dejemos de ser simples participantes en una iglesia y pasemos a ser actores vivos. O sea, no solamente voy a mirar ahí al pastor, lo que habla, o al cura, lo que habla. No, voy a estudiar, escudriñar. Como un niño, siempre lo digo en la iglesia, les doy el ejemplo. Tú mandas a tus hijos al colegio sin libros, sin lapiceros. ¿Por qué? Porque tienen que copiar. Igual pues lo mismo pasa contigo. Tienes que ir a la iglesia para aprender, escribir. Y tú vas a dar ejemplo cómo debe ser una persona que tiene interés en la cosa de Dios. Y mira cómo el Señor también me está mostrando en este momento y me dice que Dios está preparando a todo su pueblo y especialmente a su iglesia para que pasando este tiempo difícil podamos hacer las cosas correctas. ¿Cuántos cristianos hay que no van a la iglesia? ¿Cuántos? Pero ahora sí, imploro, lo veo ahí, gente que no va a la iglesia porque dicen, estamos cubiertos con la sangre de Jesús, que tengo autoridad y este virus está muerto, seco en el nombre de Jesús. Yo me pregunto, ¿con qué autoridad? Si no son fieles a Dios. Porque la boca es fácil hablar, pero repito, Dios mira tu corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Y si tienes que pedirle perdón al Señor en este tiempo, hazlo. Y de Señor, terminando esta pandemia, yo iré a la iglesia para darte gracias, porque estoy vivo y porque has cuidado de mi familia. Hay mucha gente que está muriendo. Hay muchas familias que están perdiendo seres queridos. Ayer les decía a los de mi iglesia, el pastor, lo al final, pastor Máximo, su hijita, estaba con fiebre toda la noche, la garganta se le complicó y hoy día pude hablar con él y me decía, estaba muy preocupado por mi hijita, pero la mano de Dios ha tocado mi familia. Todos pasamos por este momento, desde el más bueno hasta el más malo, desde el más santo hasta el más pecador, porque es una lección que Dios nos quiere a todos. ¿Para qué? Para que lo busquemos a Él con todo nuestro corazón. Amén. Bien, entonces, anota por favor, creer aparte, punto aparte, creer.
Creer. ¿Qué significa creer? Y para esto no hay que ir muy lejos. ¿Qué dice el diccionario? Siempre en la iglesia les digo, no vayamos a ver el griego. Sí, por favor, es importante verlo. Pero cuando una persona común y corriente, para leer la Biblia, simplemente un diccionario al costado para entender. Creer. Anota 2 puntos. Considerar una cosa como verdadera. Considerar una cosa como verdadera o segura. Considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe. O pensar que existe, coma, sin tener pruebas. Sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Repito, considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Punto. Ahora, si no lo has copiado bien, vas a tu diccionario, buscas creer y ahí lo vas a encontrar. Sabemos lo que dice en Hebreos capítulo 11, verso 1. Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo. No lo veo, pero creo. Como algunos también he visto que han puesto sus memes, ¿no? Dicen que Dios no existe y por lo tanto no creen en Él porque no lo pueden ver. Y a este virus lo pueden ver, pero creen en Él por sus consecuencias. Pero no lo pueden ver. Entonces ahí hay una contradicción. Porque nosotros también es verdad que no lo podemos ver a Dios, pero sí sentimos su presencia. Sentimos su actuar en medio de nosotros. Su protección, su provisión, su gran amor. Dios existe. Tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza, o que no está comprobado, que no alcanza a entender, o que no está comprobado, probado o demostrado. Eso es creer. Sí. ¿Quién ha visto a Jesús morir primero? Nadie. De nosotros. Nadie. ¿Quién ha visto resucitar? Nadie. Pero creemos en Él por la palabra de los que sí lo vieron. Y ojo, es importante también, a veces me dicen, ¿no? ¿Por qué debería creer en Jesús? Porque no solamente es un acontecimiento religioso, es un acontecimiento mundial, histórico. El mundo lo ha reconocido. ¿Por qué? Porque hasta lo han puesto como el centro de la humanidad. Estamos en el 2020 después de Cristo. Imagínate, es un acontecimiento mundial. Son 300 años antes de Cristo, 5 años antes de Cristo, 10 años después de Cristo. Jesús se volvió el centro de la humanidad. Sería ilógico decir no existe. Todo el mundo, es que por costumbre, lo que sea, pero Jesús ha puesto su marca en esta tierra. Jesús es Dios y vino a morir por los pecadores. Vino a morir por todos nosotros. Ahora, para que una persona cree en Jesús, ¿qué cosa debes saber primero? Ahora te lo digo esto a ti, porque tú después de todo esto vas a tener esa tarea de ir a predicar a otros. Sí, ahora te estás preparando, encerrado en casa, algunos disconformes, no están de acuerdo, malhumorados, pero ¿qué vamos a hacer? Salvo que quieras arriesgarte a contagiarte con este mal y traerlo a tu casa y que toda tu casa se enferme y que esté pasando lo mismo que está pasando en estas grandes potencias o en otros países vecinos, que es lo que no queremos nosotros. ¿Qué cosa es lo que entonces yo tengo que hablar a la gente para que la gente cree en Jesús? Debajo, guión, lo primero, que Jesús nació. Anote, Jesús nació. Jesús es Dios. Jesús nació en esta tierra. Y lo vamos a ver con algunos versículos bíblicos. Anota debajo. Mateo 1:18. Mateo 1:18. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. Lo primero que nos dan las Escrituras en este evangelio, el primer evangelio, Mateo, nos habla del nacimiento de Jesucristo. Y está detallado. Y después van a estudiar que hay un censo
Y eso está verificado en la historia del mundo, en la historia universal. O sea, están hablando cosas reales que sí pasaron. No es un cuento, no es una historia. Ahora, si tú, alguno de los que está viendo esto, no cree, yo te respeto. Simplemente no dejes, no continúes. Apaga el celular en mi canal y sigue tu vida tranquila y que Dios te bendiga, aunque a ti no te sirve de nada porque tú no crees en Dios o en Jesús. Pero a todos ustedes, la gran mayoría que sí creemos en Dios y creemos en Jesús, debemos saber que Cristo nació. Mateo 2.1. Mateo 2.1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Amén. Primero acá nos dan un lugar. Belén de Judea. ¿Existió? Claro que existió. Dice en los días del rey Herodes. ¿Es verdad que hubo un rey Herodes? Sí, está en la historia universal, te lo repito. Cuando Jesús nació, vinieron del oriente unos magos a Jerusalén. Entonces, la Biblia nos está mostrando que Jesús nació. Debajo, Filipenses 2, 5 al 7. Filipenses 2, 5 al 7. Miren lo que dice acá, pongan mucha atención. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al verso 7. Gracias. Que el Espíritu Santo me está haciendo acordar. Hay gente que no sabe que primero es capítulo, porque ya estamos acostumbrados en la iglesia, pero lo va a hacer también fácil para ti. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 7. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Acá la palabra nos dice que Jesús, siendo Dios, no se aferró a eso, sino que dejó su deidad y se hizo hombre, semejante al hombre, como siervo, para venir aquí a servirnos, porque Él iba a pagar el precio de todos nuestros pecados. Entonces Jesús nació, vino del cielo a la tierra a través de la Virgen María y nació. Esto tienes que hacer entender a la gente, que eso es real. Jesús es real, no es un cuento imaginario. Jesús existió. Otro que es importante, otro punto que tú tienes que mostrarle a la gente con amor, debajo guión, Jesús es Dios. Acá ya van a haber algunos problemitas. Jesús es Dios. ¿Por qué te digo? Porque muchas religiones, muchas iglesias y pastores enseñan que Jesús no es Dios. Y vamos a ver si la Biblia nos habla acerca de esto. Ahora, también yo sé que hay Biblias que han sido adulteradas, han sido cambiadas y han sacado todas estas palabras de que Jesús es Dios de la Biblia. Pero en general, la mayor cantidad de las Biblias, la latinoamericana, la Reina Valera 60, la King Johnson de los Estados Unidos, van a ver, miren lo que dice acá. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Primero vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 9, verso 6. Gracias otra vez. Isaías capítulo 9, verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Así lo llama la Biblia. Repito, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Hay algunas religiones que dicen que Jesús no es Jehová, que Jesús no es Yahvé, que Jesús no es Dios Padre. Discúlpame, la Biblia lo dice, que sí, que ese príncipe, ese niño que ha nacido, es Dios fuerte, es el Padre eterno. Pero tranquilos, igual como dije, todavía no me apedreen, vamos a seguir estudiando. Anota debajo,
Mateo 1:23. Mateo capítulo 1, verso 23. Creo que después de estas semanas, todos los que están viendo estos videos ya van a saber bien cuando digo Mateo 1:23, que es Mateo capítulo 1, verso 23. Y también gracias a mi amigo Nequito, que Dios lo bendiga también, que fue el que puso este comentario. No lo entendí bien, después ya lo comprendí. Gracias, ¿ven? La gente participa y nosotros aprendemos también a hablar de una manera más fluida o más certera. Mateo capítulo 1, verso 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. El nombre de Jesús, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Que Jesús, siendo Dios, dejó su deidad y se hizo semejante al hombre y vino siendo Dios, pero no usó sus atributos de Dios. 100% hombre, 100% Dios. Él no tomó nada de sus atributos de Dios. Él vino como hombre y fue lleno del Espíritu Santo, y todo lo que hizo fue por el poder del Espíritu Santo que moraba en él. Así como tú también, creyente, puedes también ahora estar lleno del Espíritu Santo y que Él se mueva a través de ti, llevando un poco de comida a un vecino, ayudándole a otro, orando con tu familia, leyendo la Biblia, en fin. El Espíritu Santo que tenga la libertad de moverse en ti, así como lo hubo en Jesús, y lo leímos hace un rato, en el primer comienzo. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que ese sentir también haya en ti. Ese corazón de misericordia, ese corazón de amor. Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1. Está casi al final, unos libros antes de Apocalipsis. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Como no, uno ya se acostumbra a ver en la iglesia que a uno da por sentado, ¿no? Pero es verdad que también hay mucha gente, los nuevos o gente que nunca escucha la Biblia, dirán que es 1:1. Entonces, capítulo 1, verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. El apóstol Pedro se está refiriendo a los creyentes. Dice: yo, el apóstol Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está. Lo está nombrando, está escrito. Entonces, ¿podríamos dudar que Jesús es Dios? Pues sigamos adelante. Acá vamos a ver dos versículos muy importantes, porque el uno se revela en el segundo. Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Aquí hay algunos que han cambiado estas letras o las han borrado. Te estoy hablando de lo que dice mi Biblia, lo que yo he estudiado. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿quién es el verbo? ¿De qué verbo está hablando? ¿Quién es ese verbo que estaba con Dios? ¿Era Dios? ¿Quién es? Y se responde en el mismo pasaje. Juan capítulo 1, verso 14. Está más abajito. Anota. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Jesucristo, le cambiaríamos parafraseando arriba: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios.
y lo escribe con mayúsculas, no como algunos ponen. Jesús es Dios con minúscula, porque dicen que es su Dios, que es un hijo, que es un ángel, en fin. ¿Qué dice la Biblia? Basemos en lo que está escrito en la Biblia. Otro pasaje lo han quitado algunos de sus Biblias. Pues es importante que tú, creyente, que quieres saber más de Dios, sepas estas cosas. Juan 10:30. Juan 10:30. En algunas, que son pocas, gracias a Dios, han quitado este versículo de la Biblia. Juan 10:30. Y está hablando Jesús. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Eso dijo Jesús. ¿Cuántas veces Jesús dijo, yo soy? Yo soy. ¿Y quién dijo yo soy en el Antiguo Testamento? Jehová. Yo soy el gran yo soy. Juan 14:9. Juan 14:9. Juan 14:9. Están ahí una discusión entre los discípulos, ¿no? Porque Jesús decía, ya hemos visto al Padre. Y los, ¿dónde lo hemos visto? Si nunca lo hemos visto. Y le dice, Señor, nunca hemos visto al Padre. Y Jesús, poquito que, ¿no? Entra ahí, ¿qué? Y miren lo que dice. Juan 14:9. Capítulo 14, verso 9. Discúlpeme la costumbre. Juan capítulo 14, verso 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices tú, muéstranos al Padre? Amén. Porque Jesús es Dios. Y cuando uno ve a Jesús, uno está viendo a Dios. Porque Jesús tuvo amor, tuvo misericordia, tuvo compasión. Ese es el corazón de Dios, nuestro amado Dios. Un versículo más. Juan capítulo 20, verso 27 y 28. Juan capítulo 20, verso 27 y 28. Está más abajito, más adelantito. Juan capítulo 20, verso 27 y 28. Luego dijo a Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? El que dijo, si yo no meto mi mano, si no meto mi dedo, no va a creer. El incrédulo, el apóstol incrédulo, como a veces hemos sido nosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Amén. Esa es la revelación del Espíritu Santo. Cuando una persona reconoce que Jesús es Dios, porque así es. Él les muestra las huellas de su cuerpo resucitado y glorificado, y esas huellas estarán ahí eternamente para hacernos recordar siempre que Jesús murió para darnos salvación. Un par de versículos más. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Sí, este es un poquito más difícil de encontrar. Por eso después, tranquilo, revise el video. Este video se queda colgado ahí en la nube, en el Face. Y tú puedes pararlo, estudiarlo, copiar los versículos tranquilo en casa. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Ahí está. Que Dios fue manifestado en carne. ¿En qué carne? En la de Jesucristo. Jesús es Dios. Y el último versículo en este punto, Tito 2:13, Tito capítulo 2, verso 13. Tito capítulo 2, verso 13. Suelta, anótalo ya, pues también si no vamos a quedar acá toda la noche. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Eso estamos esperando. Jesús ya viene pronto. Jesús viene pronto. Prepárate, alístate. Estas son las señales. No quiero ser alarmista. Y si no viniera, pregunto, ¿estás preparado ya para encontrarte con Él? Porque si Jesús no viene, hay alguien que seguramente va a venir, la muerte. ¿Estás preparado para encontrarte con la muerte? ¿O va a ser un tiempo de desesperación, de alocarse, de querer huir, correr? No. Si Jesús no viene, la muerte va a venir. Igual nos vamos a ir. Pero el que cree en Jesús tiene vida eterna y se encontrará, como dice acá, nos encontraremos con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Esas son las buenas noticias, amados. Que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Otro guión que debemos hablar a la gente para que cree en Jesús. Guión. Jesús vino a morir. Jesús vino a morir por todos nuestros pecados. Jesús vino a morir por todos nuestros pecados. Amado, no es que Jesús pagó la mitad de pecados, o Jesús pagó solamente los pecados hasta cuando Él murió hace 2000 años, si no tenía que seguir muriendo. La Biblia, vamos a verlo, dice que Él murió para pagar todos. Cuando la Biblia habla todos, ¿qué entendemos por todos? Un poquito, la mitad, la tercera, no, todos es todo. Vamos a verlo. 1 Corintios capítulo 15, verso 3. 1 Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 3. Y este es el pasaje donde habla más claramente acerca de esto. Porque primeramente os he enseñado. ¿Qué estoy haciendo? Te estoy enseñando. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Yo también lo he recibido. Esto no ha sido una inspiración. Lo recibí al estudiar la palabra de Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Cristo murió por nuestros pecados. Para eso vino Jesús, a morir por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, verso 6. Romanos capítulo 5, verso 6. Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Cuando estamos en pecados, cuando ni siquiera nos habíamos arrepentido, cuando no teníamos ni siquiera un deseo de cambiar, ahí en nuestra debilidad, a su tiempo, Cristo murió por nosotros. Amén. No, tú no cambiaste, tú no pediste perdón, tú no ni siquiera tuviste intención de cambiar tu vida, no. En pecados, Él nos amó, tuvo misericordia y murió para pagar esos pecados. Cristo pagó todos sus pecados. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 6. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 6. Esto es muy importante, pon atención. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Por todos. Los pasados, hombres presentes y hombres del futuro. Cristo murió, dice, y asimismo se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. ¿Quién dio testimonio? Los apóstoles. Cuando Él resucitó, fueron a dar el testimonio y lo siguen dando, y está escrito en la Biblia el testimonio que han dado ellos. Amén. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida
en rescate por muchos. Amén. Jesús vino para servirnos y dar su vida por muchos. Él vino a morir, amado, a morir por ti, por tu pecado. ¿Y para qué? Para que al resucitar nos dé vida eterna. ¿No es maravilloso hasta acá? Otro punto que debemos enseñar a la gente. Guión. El pago fue con su sangre. El pago fue con su sangre. El pago de todos nuestros pecados fue con su sangre, con la sangre preciosa de Dios. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Capítulo 1, verso 7. Me olvido. Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. ¿En quién es esto? En Jesús. Él nos redimió, Él pagó el precio de nuestros pecados. Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Su sangre fue la que hizo todo. Con eso se pagó. Con eso fuimos redimidos para Dios. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. ¿Ve? Jesús nos justificó con su sangre nos hizo justos. Dios nos declaró inocentes, limpios. No que éramos, nos declaró inocentes siendo culpables. Siendo culpables por la sangre de Jesús, Dios nos declara inocentes. Y somos salvos de la ira para siempre. ¿De la ira de cuál ira? La ira venidera. Ya lo veremos otro día. Por la sangre de Jesús tenemos derecho de entrar al cielo para toda la eternidad. Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos limpió y nos dejó blancos como la blanca lana y limpios como la blanca lana. Como la blanca nieve. Él lo hizo todo. Por amor. Por amor. Y el último versículo de esta parte. Primera de Juan capítulo 1 verso 7. Primera de Juan capítulo 1 verso 7. Primera de Juan capítulo 1 verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Amén. Repito, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Y sobre quién está la sangre de Jesús? Sobre el creyente. ¿Tú crees en Jesús? ¿Crees lo que te estoy diciendo ahora? Eres salvo y te vas a ir al cielo. Otro guión. Jesús murió y resucitó. Jesús murió y resucitó.
Es importante también que Jesús ya dice que Él vino, pero ahora vamos a ver que Él murió, Él cumplió el propósito por el cual Él vino. Él vino para morir y murió. Pues no se murió, sino que resucitó. Vamos a verlo. 1 Corintios capítulo 3, verso 4. A ver, un segundito. Me está faltando acá el capítulo. Un ratito, fue un segundito. Gracias a Dios por el internet. Es 1 Corintios, capítulo 15, verso 3 y 4. 1 Corintios, capítulo 15, verso 3 y 4. 1 Corintios, capítulo 15, verso 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Miren, por favor, es importante que tú sepas esto. Lo que te estoy hablando ya estaba escrito antes. Era una profecía y Jesús la tenía que cumplir y se cumplió. Antes vimos antes la primera parte, ahora estamos viendo completo. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Tienes que creer en eso, porque está escrito en la Biblia. Otro versículo. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Murió. Amén. Cristo murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Y por eso dice, la paga del pecado es muerte. Cuando Cristo carga con todos nuestros pecados, Él tiene que morir y murió. Pero no solamente murió, sino que también resucitó. Marcos 16, capítulo 16, verso 6. Marcos capítulo 16, verso 6. Mas Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Amén. Y el lugar estaba vacío. El lugar estaba vacío, la tumba estaba vacía. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Amén! Ese Jesús está contigo ahora. Que nos han dado 2 semanas más. Sí, ¿para qué? Para obedecer. Para someternos a nuestra autoridad. Para obedecer a Cristo. Porque uno dice, yo obedezco a Cristo, pero no al presidente, no a las autoridades. ¿Y no sabes que Jesús los ha puesto a ellos? Y que la Biblia dice que cada pueblo tiene la autoridad que se merece. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cambiar. Me voy a someter, sabiendo que Cristo está conmigo y que me va a ayudar. Otro versículo, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 14. Porque si creemos, ¿tú crees? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Amén. Este es tremendo. Por eso yo te decía, tenemos que hablar bien, pastores, hablen bien. No es que yo soy salvo porque recibí a Jesús. Yo soy salvo porque creo en Jesús. La Biblia lo dice, creo. Y si creo, lo recibo. Pero primero es creer. Lo primero es creer. Yo creo en Jesús. Por eso nos llama creyentes. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que si por ahora tú mueres, un día Dios te va a llamar en Jesucristo
¿Por qué? Porque tú has creído en Jesús. Lucas capítulo 24, versos 6 y 7. Lucas capítulo 24, versos 6 y 7. Lucas capítulo 24, versos 6 y 7. Están yendo a la tumba de Jesús y se encuentran ahí con alguien y le dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. ¿Y qué pasó? Cristo resucitó. Este es el plan maravilloso. Último versículo en este punto. 1 de Pedro 1:3. 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Esa es la esperanza que tú tienes ahora. Primero, de que Dios está contigo en la tierra y que sea que mueras o que Cristo venga y nos lleve, lo vamos a ver a Él y vamos a tener vida eterna. Esa es la esperanza. Yo espero eso, anhelo eso. Jesús, ven pronto. Jesús vuelve a llevar a tu pueblo. ¿Pero por qué tenemos esa esperanza? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Amén. Así que, amado hermano, amigo que me estás viendo, es lo que Dios quiere. Que tú lo conozcas a Él para que después puedas hablar de Él. Y si tú me has entendido lo que he dicho o me he dejado entender, he sido lo suficiente para explicarte esto, y tú has creído en Jesús, tienes vida eterna y nadie te la quitará jamás. Y un día nos vamos a ver en el cielo. Eso es creer en Jesús. Y ahora estamos listos para predicar. Y el próximo miércoles estaremos viendo cómo predicar. ¿Cómo debo predicar? Yo creo, voy a enseñar a la gente que tengo que hablarles de que ellos crean en Jesús, pero ¿cómo? Eso lo veremos el próximo viernes por el mismo canal a la misma hora. Vamos a orar, por favor. Padre amado, gracias por permitirme compartir con mis hermanos y mis amigos tu maravillosa palabra. Y en esta noche quiero orar primero por todos los doctores, médicos, enfermeras, policías y militares que cada día están exponiendo su vida porque están buscando a la gente que necesita, pero también están controlando con la gente desobediente. Ten misericordia de ellos y protégelos porque también ya han muerto doctores con este virus. Están enfermos algunos policías. Están pasando un tiempo malo. Te pido por ellos, Señor, ten misericordia de estas personas que están dando su vida por ayudar al prójimo en los hospitales, en casas, en las calles. Ten misericordia, Señor. Pero también quiero orar por nuestro presidente, que ahora está ahí siendo bombardeado por buenas palabras y también por malas palabras. Gente que lo apoya y gente que lo quiere destruir. Cuídalo, Señor. Protégelo. Que tenga tu gracia y tu favor. Dale sabiduría para que sepa tomar las mejores medidas para nuestro país. Y también, Señor, oro por todos los que están en autoridad en el mundo. Sean presidentes, alcaldes, gobernadores, dueños de empresas, Señor. Cuídalos. Dale sabiduría y su provisión, Señor. Y que no se olviden de sus empleados, sus trabajadores, de los que están debajo de ellos. Ten misericordia de todos nosotros. Que tu gracia y tu favor nos acompañe, Señor. Oro también por la hermana, la pastora Juliana, que me pidió que esté en Piura, pasando un momento duro y difícil, Señor, para que venga consuelo a su familia y una sanidad divina sobre la hermana de la pastora Juliana. También te doy gracias por la hijita del pastor Máximo, Jael. Que Dios la bendiga. Ya se está recuperando. Es una alegría para el pueblo. Gracias, papito, porque tú eres maravilloso y tu gloria se va a mostrar en nuestro país y en todo este planeta para la gloria de Dios. Y también, Señor, te doy gracias y te pido por nuestra iglesia, la Comunidad Jesús de Nazaret, y por todas las iglesias del mundo,
para que de igual manera, Señor, tu gracia y tu favor nos acompañe, que tu sangre preciosa nos cubra todo el planeta y que tengas misericordia y que vuelvan nuestros corazones hacia ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ponemos nuestra confianza en ti, Jesús nuestro Señor y Salvador. Y Padre mío, quiero también pedirte por todas las familias del planeta, para que de Dios vengan tiempos de paz y de bienestar, y que en este tiempo que estamos aislados, confinados a nuestras casas, pueda haber intimidad entre nosotros, pueda haber armonía, unión, que estos lazos crezcan, se fortalezca la unión entre padres e hijos, entre esposos, entre los hijos y los padres. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, papito. Mira nuestros corazones humillados, Señor, que te buscamos a ti, que tú has permitido que venga esto por causa de nuestro pecado, pero has permitido que venga para que nosotros cambiemos y te busquemos y te reconozcamos como el máximo, como el primero. Tú eres primero, Señor, nuestro gran Dios todopoderoso. Y también, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que me están viendo, las hermanas, hombres y mujeres, que me están viendo a través de este video, para que la sangre de Jesús también te cubra a ti, a toda tu familia, para que sus ángeles acampen alrededor tuyo y te libren de toda maldad. Y papito, gracias por este tiempo que estamos pasando, porque nuestros corazones se están volviendo a ti, y que toda la gloria y toda la honra sean para nuestro Dios, para nuestro papito, para nuestro Dios Jesús y para nuestro Dios Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. El domingo nos vemos entonces a las 10 de la mañana. Que Dios te bendiga y seguimos orando por nuestro planeta. Amén. Muchas gracias. Buenas noches.